El nuevo spin-off de Shumatsu no Valkyrie God's Apocalypse nos trae la premisa de un torneo entre puros dioses, con la recompensa de un puesto como último representante en la batalla final entre Dios y el hombre Ragnarok, y como no, el derecho de escribir un nuevo artículo en la constitución del Valhalla. Son estos premios los que llaman el interés de varias deidades y los motivan para entrar en el torneo del Apocalipsis, teniendo al final un total de 16 participantes. Para muchos, esta lista pudo haber sido aprovechada un poco más y darnos peleadores más variados, pero aún así reconozco que hay personajes bastante interesantes. Hablaré de cada una de las peleas de la primera ronda del torneo, dando un poco de información sobre cada uno de los peleadores y comentándoles cuál de ellos me gustaría que avance a la siguiente ronda. Me gustaría aclararles que no daré mucha información sobre algunos de los personajes, ya que esta lista no solo involucra a varias deidades, sino también a criaturas mitológicas, y la historia de varios de estos personajes varía según la religión o región en la que estos son mencionados, por lo cual tomaré las historias que, al menos para mí, sean más interesantes y adecuadas para la obra. Y bueno, luego de esta larga introducción y sin nada más que decir, comencemos con el video. Ra contra Kukulain. Los protagonistas del primer episodio del nuevo spin-off también son quienes pelearán en la primera ronda del torneo, y a la fecha de publicación de este video, su combate aún no termina. Empecemos por Ra, o Ra Horkui, el cual debe ser el personaje más conocido de toda la lista. Ra es conocido como el dios del sol y del origen de la vida en la mitología egipcia. Se creía que había gobernado como el primer faraón del antiguo Egipto. También es conocido como el dios del orden, de los reyes y del cielo, y en los primeros tiempos era la figura más importante del mundo inferior, y en esta ronda se enfrentará contra Kukulain, el mayor héroe de la mitología celta. Hablar de este personaje es contar con varias historias, y en God's Apocalypse se lo reconoce como un semidios, así que para mí esta será la base de este personaje. Kukulain era hijo del dios Luk, también conocido como el dios del sol en la mitología celta. Su madre era una mujer humana llamada Dictine, quien se tragó una versión en miniatura de Luk mientras bebía un vaso de agua, y así quedó milagrosamente embarazada de Kukulain. De ahí el hecho de que se lo considere un semidios. Muy probablemente el pasado de Kukulain se enfocará mucho más en su vida familiar, al enfrentarse a un dios que comparte el mismo estatus que su padre, y más cuando vemos que Ra lo menosprecia por tener el rango de semidios, y en la mitología celta el arma principal de Kukulain era más que nada una espada o una lanza, pero en God's Apocalypse lo vemos peleando con algo parecido a un tronco, y esto podría hacernos referencia a su padre, ya que en la mitología su padre no solo era conocido como el dios del sol, sino también el dios de los bosques. De su vida y muerte no hablaré mucho, ya que era un guerrero que participó en numerosas batallas, y era conocido por tener muchas pretendientes, algo que tocaré mucho más adelante, ya que junto con su muerte esta también tiene varias versiones. Y bueno, si les soy honesto, me gustaría que Ra ganase esta ronda, por lo tanto tiene todo mi apoyo, pero es muy probable que Kukulain se lleve la victoria, no solo porque parece que él será el nuevo protagonista de este manga, cosa que la verdad yo espero que no pase, sino pregúntenle a Mayo Tyson lo interesantes y poco predecibles que serán los combates de su protagonista. Además, fue Kukulain que propuso la idea de un premio para el ganador del torneo más allá de un puesto en el Ragnarok, así que es muy seguro que nuestro semidios celta se lleve la victoria en la primera ronda del torneo. Sun Wukong contra Prometeo. Sun Wukong, armado con un bastón y habilidades extraordinarias, Sun Wukong, alias el Rey Mono, proviene del cuento clásico del siglo XVI, Viaje al Oeste. El Rey Mono se opone a la autoridad y le preocupa el hecho de que haya algo a lo que nunca podrá vencer, la muerte. Así que se propone en conseguir la inmortalidad, y en medio de dicha misión, el Rey Mono comete varias fechorías, y el emperador de Jade le pide ayuda a Buda para castigarlo y encerrarlo en una montaña en la cual estará durante 500 años hasta que surja alguna oportunidad de redención. Espero que esta parte de su historia sea la que adapten en el manga, sobre todo la participación de Buda y su relación con Sun Wukong, y su oponente es otra deidad rebelde, Prometeo. En la mitología griega, el titán Prometeo tenía la reputación de ser algo astuto y embustero, y es famoso por haberle dado a la humanidad el regalo del fuego y el arte de la metalurgia, una acción por la cual fue castigado por Zeus, quien se aseguró que todos los días un águila se comiera el hígado del titán mientras este estaba encadenado en una roca. La historia de Prometeo es muy interesante y podría encajar perfectamente en el universo de Shumatsu no Valkyrie, ya que luego de ser encadenado fue liberado por Hércules, y no solo eso, también fue uno de los líderes de la batalla entre los titanes y los dioses olímpicos, y al final Prometeo cambió de bando y apoyó a los dioses olímpicos en su victoria. Este personaje puede dar mucho contenido para la historia del panteón griego, y bueno, la semejanza entre ambos personajes sería que ambos son dioses que detestan a la autoridad y fueron encarcelados por dicha insubordinación. Elegir un ganador en esta ronda será muy difícil, pero estoy casi seguro que todos deseamos que Sun Wukong sea quien se lleve la victoria y avance a la siguiente ronda, aunque si me lo preguntan, sé que no la tendrá nada fácil contra el titán Prometeo. Suzaku contra Indra. En la tercera pelea tenemos a Suzaku, también conocido como el ave vermellón, el cual es uno de los 4 espíritus del cielo en la cultura tradicional china. En la mitología, su forma consiste en la de un ave de gran tamaño, principalmente de color escarlata parecida a un fénix. Es la manifestación de las 7 constelaciones del sur, de tal forma que ocupa la 4ª parte del mapa astral, y se enfrentará contra un dios que ya vimos en el manga de Shumatsu no Valkyrie apoyando a su líder Shiva. Así es, hablamos
Hablamos de Indra, dios del trueno y las tormentas. En el mito hindú de la creación, Indra nació de la boca del dios primordial o gigante Purusha, mientras que las otras partes de su cuerpo dieron vida a los otros miembros del panteón hindú. Para muchos, Indra controla el universo, balancea la tierra en la palma de su mano y la manipula según su capricho. Ambos personajes me parecen muy interesantes, pero en esta ocasión Indra tiene todo mi apoyo para ganar, ya que saber un poco más de su vida nos daría mucho más contenido sobre el panteón indio en Shumatsu. Nesha contra Morrigan. En la cuarta y última pelea del primer bloque del torneo tenemos a Nesha, el dios protector del taoísmo en la mitología budista china, también conocido como el mariscal del altar central. La historia de este personaje nos dice que nació durante la dinastía Shang, en una fortaleza militar en el paso Chentang. Su padre fue un comandante militar llamado Li Jing, y su esposa, la señora Jing, dio a luz a una bola de carne después de haber estado embarazada durante 3 años y 6 meses. El comandante creyó que su esposa había dado a luz a un demonio, y lo atacó con su espada. Sin embargo, la bola de carne se abrió y Nesha salió de ahí, ya como un niño y no como un bebé. Era capaz de hablar y caminar inmediatamente después de nacer. En el folclore tradicional, Nesha vuela rápidamente sobre sus ruedas de viento. También es considerado como el dios patrón de los niños y la piedad filial. Hay muchas historias sobre este personaje, por lo cual podrían tomar cualquiera de ellas para adaptarlas en el manga. Y este joven y noble dios tendrá la suerte, ya deciden ustedes si es buena o mala, de enfrentarse a la diosa más fuerte de la mitología celta, Morrigan. Ella, además de ser una diosa, también era considerada como una reina y guerrera en la mitología celta. Se la asociaba con incitar a la guerra, promover la furia y el delirio en batalla, y finalmente traer la muerte. ¿Recuerdan que no mencioné la muerte de Kukulain hace rato? Pues me lo estaba guardando para este momento, porque una de estas versiones está relacionada con Morrigan, la cual tenía el poder de cambiar de forma a cualquier ser vivo que ella desease, y contribuyó a llevar al héroe guerrero Kukulain hacia su muerte, después de que éste la rechazara, intentando seducirlo numerosas veces tomando la forma de distintos animales. Y bueno gente, esto se puso un poco turbio, y no lo piensen demasiado porque se puede poner peor. En varias versiones el aspecto de Morrigan se asemeja más al de una bruja vieja, pero una vez cuando se une con el dios Dagna, se transforma en una mujer joven y hermosa. Ya se nos ha mostrado que tanto Morrigan y Kukulain en el manga sí se conocen, así que lo más probable es que la historia de la muerte de Kukulain esté muy relacionada con el pasado de Morrigan. Y bueno, pese a que me perturbó un poco, mi apoyo en esta ronda va para nuestra depravada favorita Morrigan, quien estoy seguro que nos dará uno de los combates más sangrientos y brutales de todo el torneo. Ahura Mazda contra Muramasa. Empezando con el segundo bloque y la quinta pelea del torneo, tenemos al dios supremo del zoroastrismo, proveniente de la antigua persa, Ahura Mazda, el creador del universo y todo lo que hay en él. Este personaje se rebeló contra el profeta Zaratustra a través de una visión que tuvo cuando tenía 30 años. En el río Daitia conoció al ángel Bahumana. La entidad le preguntó qué era lo más importante en su vida, y este le mencionó que solo deseaba ser alguien justo, puro y sabio. Y su oponente es uno de los más interesantes de toda la lista, Muramasa. Y bueno, he de ser honesto con ustedes, no encontré ningún dios exactamente conocido como Muramasa. Lo que sí encontré fueron varias historias y relatos de un herero que para muchos era una leyenda en este ámbito, pero en ninguna de estas historias se lo reconoce como un dios o divinidad. Pero en fin, en base a estos relatos conocemos a Muramasa, un famoso espadero que vivió durante el periodo Muromachi. Para muchos era un herero bastante habilidoso pero de mente violenta y que incluso llegaba a rayar en la locura, y se suponía que había pasado esta personalidad hacia todas sus espadas. En la cultura popular, las espadas Muramasa a menudo eran consideradas como espadas malditas y que poseían poderes demoníacos. Y bueno, de todas las rondas de este torneo, la verdad es que en esta ocasión no me importa quién sea el ganador de esta pelea, puesto que ambos peleadores tienen suficiente historia para ser merecedores de avanzar en el torneo. La rebelión de Ahura Mazda y la maldición de las espadas Muramasa, que está ligado a la familia de Tokugawa y Ieyasu, son historias que merecen ser exploradas más a fondo. Así que en esta ocasión, no importa quién gane, yo estaré totalmente satisfecho. Enma Daioh contra Shinigami. En la sexta ronda tenemos al que para mí es el combate que más me llamó la atención, ya que dos seres divinos con la misma misión se enfrentarán en esta pelea. El primero es Enma Daioh. Creo que todos lo conocemos por su representación en el anime de Dragon Ball Z, y bueno, esta versión no está tan alejada de la mitología original. Enma Daioh es conocido como el gobernante del inframundo y el principal de los 13 jueces del infierno. El deber de Enma es juzgar a las almas de los recién muertos y enviarlos al más allá. En un pergamino él anota todos los actos buenos y malos de una persona, para posteriormente ser juzgados. Y pese a que él mismo supervisa las torturas hacia las personas malvadas, en el fondo es un dios bondadoso y compasivo, y él realmente desea salvar a cada alma de una condena dándoles diferentes pruebas, y así evitar que estos se vayan al infierno. Y su oponente es otro ser divino cuya labor es guiar a las almas en pena. Shinigami, o mejor dicho, los Shinigami son seres sobrenaturales que invitan a los seres humanos hacia su muerte, o inducen sentimientos suicidas. Creo que tampoco debo presentarlo demasiado, ya que si te viste el anime de Death Note estarás familiarizado con el concepto de los Shinigami. En el occidente se lo asocia con la figura
figura de la parca o la muerte. Para muchos, la forma que tienen estos seres vivos de quitarle el alma a sus víctimas significa que éstas irán al infierno, o directamente serían devorados por el insaciable apetito de estas criaturas. Este combate es el que más deseo ver de toda la primera fase del torneo, ya que el mensaje de esta pelea es básicamente irte al más allá por las buenas o por las malas, y Enma-Daioh tiene todo mi apoyo para salir victorioso en esta ronda, teniendo tantos dioses relacionados con la muerte o el inframundo, que uno de ellos tenga el deseo de salvar a las almas de las personas realmente es algo bastante refrescante, y me gustaría que Enma-Daioh siguiese avanzando en las siguientes rondas del torneo. Belial contra Leviatán. En la séptima ronda tenemos una de las peleas más particulares del torneo, ya que un demonio y una bestia mitológica van a enfrentarse. El primero es Belial, un demonio proveniente de la mitología hebrea y que aparece en el Antiguo Testamento. En los primeros escritos cristianos, Belial era identificado como el ángel de la confusión, la lujuria y el deseo, y que fue creado después de Lucifer. Paradójicamente, hay quienes consideran a Belial como el padre de Lucifer y el ángel que lo impulsó a la rebelión contra Yahvé, siendo el primero de los ángeles caídos en ser expulsados. Este es uno de los personajes con más lore de toda la lista, ya que la figura de Belial varía mucho según la religión en la que ésta es mencionada. Una de las más famosas fue cuando se reanudó la escritura de la Biblia en el siglo I. El término Belial se lo usaba como apelativo de Satanás. Yo creo que esta parte de su historia será la que adapten en el manga, ya que se conectaría muy bien con la historia de Belcebú. Si bien lo más probable es que el Belial del manga no tenga nada que ver con Satanás, seguramente estaría relacionado con la búsqueda de Belcebú y Lilith con Satanás. Y he de admitir que de todos los personajes de la lista, Belial posiblemente sea el más aterrador de todos, y su oponente es una criatura mitológica que se encuentra referida en la Santa Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. El Leviatán, en términos generales, es una criatura marina que representa el caos y el mal antes de la creación del mundo. Debido al hecho de que está asociada con el mal, no es de extrañarse que el Leviatán sea una de las figuras principales de la adoración de la fe satánica, en la que se lo ha considerado como uno de los 4 príncipes del infierno. Y creo que esta será la forma de este personaje en el manga. A muchos les sorprendió ver criaturas mitológicas como los participantes, principalmente por su apariencia, aunque debo admitir que me gustaría verlos en sus formas originales. Muy probablemente estos peleadores tendrán una forma mucho más humanoide. Esta será una pelea entre 2 criaturas relacionadas con la maldad absoluta, y si les soy honesto, me gustaría que Belial sea quien ganase esta ronda. Y no solo eso, este personaje es quien me gustaría que llegase hasta el final del torneo, ya que al menos para mí podría ser la mayor amenaza de todos los miembros de la lista de participantes. Surtur contra Hydra. Y como octava y última pelea de la primera fase del torneo del apocalipsis, tenemos a Surtur, el líder de una raza que proviene de un reino de fuego y calor extremo. En muchas representaciones, Surtur se ve como un gigante de fuego con mucha musculatura, pero muy posiblemente su verdadero aspecto se asemeje más al de un cadáver viejo y quemado. Como era de esperarse, hay incontables historias de este personaje y que están fuertemente relacionados con distintos dioses, como por ejemplo Loki. En algunas versiones, Surtur es el padrino de Loki y mantiene una estrecha relación con su hija Hela. Juntos construyeron el Nakfar, la nave que transportó a todas sus fuerzas durante el caos del Ragnarok. Y ya que lo mencioné, es imposible no relacionar a Surtur con el Ragnarok. Y no me refiero al torneo de Shumatsu, sino al acontecimiento que marca el fin del mundo en la mitología nórdica. Y creo que todos esperamos ver este acontecimiento adaptado en el manga, y toda la información que nos podría dar sobre el panteón nórdico, el cual jugará un rol muy importante en el manga de Shumatsu no Valkyrie. Y su oponente es otra criatura mitológica, la Hidra de Lerna, o conocida comúnmente como Hidra, el cual era un monstruo acuático perteneciente a la mitología griega y romana. Su refugio era el lago de Lerna, conocido por ser la entrada del inframundo. En la historia se enfrentó contra Hércules, quien la asesinó usando una espada y un fuego que obtuvo en la segunda de sus 12 trabajos. La Hidra tenía un aliento venenoso y su sangre era tan virulenta que incluso su aroma era letal. Y cómo no mencionar su habilidad más conocida, puesto que una vez que este pierde una cabeza, 2 nuevas son quienes la reemplazan. Para muchos, esta criatura puede tener infinidad de cabezas, pero para otras personas, esta solo podría llegar a tener 7. Y bueno, me encantaría que este personaje se enfrentase a Surtur en su forma de serpiente gigante. Sería una pelea brutal donde Surtur se llevaría la victoria, no solo porque el personaje puede darnos mucha historia más adelante, sino también porque Surtur es el counter perfecto para alguien como la Hidra, ya que en su historia Hércules la venció usando una espada y fuego, y casualmente esas son las armas de Surtur. Digo, básicamente el cuerpo de Surtur es fuego y lava, así que al menos para mí Surtur tiene 99% de probabilidades de ganar esta ronda. Aún así, considero que esta podría ser una de las rondas más devastadoras de todo el torneo. Y bueno, estos han sido todos los peleadores y los combates de la primera fase del torneo del apocalipsis. Cuando lleguemos a la segunda fase del torneo, muy probablemente le haré una segunda parte a este video. Y he de admitir que al investigar a todos estos personajes fue bastante divertido y entretenido. Y si alguno de estos te llamó la atención, pues te recomiendo investigar más a fondo su historia, ya que todos poseen un lore espectacular. El manga de God's Apocalypse puede llegar a ser una buena forma de expandir la historia de Shumatsu no Valkyrie. Sé que para muchos esta lista de peleadores pudo ser aprovechada de mejor manera, pero luego de haberles dado un repaso a
cada uno de los peleadores, la verdad es que estoy bastante contento con la lista que terminamos teniendo, y esperemos que este torneo aporte contenido y esté a la altura del manga original de Shumatsu no Valkyrie. Y este ha sido todo el video de hoy. Por favor, si te ha gustado, suscríbete, dale like y comenta cuál dios o combate es el que más tienes ganas de ver, o si te hubiese gustado que algún otro dios participase en el torneo. Y obviamente comparte este video, ya que eso me ayuda muchísimo para seguir trayendo más contenido al canal. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido.